Los derechos humanos, de hecho, hay mucha controversia, históricamente hablando, pero los derechos humanos como tal, como concepto, es un concepto más bien humanista, filosófico, más que jurídico, en principio, derechos humanos, porque se entiende que todos los humanos, el hecho de usted nacer, ya usted tiene derechos inherentes, derechos que no lo otorga el gobierno, un gobierno, el Estado, un político, tu papá, tu mamá, nadie te da derechos, son derechos naturales que el Estado lo que hace es que reconocértelos. Tú tienes derechos humanos porque tienes dignidad y ese es el valor que la gente... Y tú tienes que respetármela. Como los estados no le hacen mucho caso porque es un tema de pensadores, de idealistas, etcétera, etcétera, pues entonces, y no estaba contemplado en su normativa jurídica, no sé, en sus constituciones, no se habían positivizado, pues entonces la solución, digámoslo así, era esa, que los estados entonces de alguna manera reconocieran, quiero hacer énfasis en ello, reconocieran los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son un concepto filosófico y entiende que rigen a nivel universal. Donde quiera que haya un ser humano, tiene los mimiticos derechos que en cualquier otro lugar, como humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por parte de la ONU en 1948, es el primer documento que recoge de manera formal estos derechos a nivel universal. Y dice, todos estos derechos, 30 derechos, hay que respetarlo en el mundo entero. Y los estados consignaron con sus firmas el derecho. Claro, han ratificado la mayoría esa declaración. La ONU pensó que eso iba pues a mejorar mucho el respeto de los derechos humanos a propósito de que se hizo justamente finalizando la Segunda Guerra Mundial y pues finalmente vio que no tuvo ese gran impacto y entonces pasó más bien, porque no era jurídicamente vinculante, pues pasó más bien a firmar convenios, pactos que como que atan más, un poco más bilaterales, más vinculantes, como que obligan más a los estados. Y ahí viene entonces el Pacto por los Derechos del Niño, de la Mujer, de los discapacitados, etcétera, 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 desde 1966 hacia acá. Entonces, esa concepción universal choca con mucha normativa interna. Porque los derechos humanos, esa declaración fue en 1948, pero ya habían naciones que tenían 1000, 2000 años, 3000 años, que no contemplaban el derecho a la vida de manera incondicional, un asunto cultural, o el derecho a la igualdad entre hombre y mujer. Espérate, la ONU no puede venir a mí porque la ONU tiene factura occidental. Venirme a mí entonces a imponer esas normativas que colisiona con mis costumbres, con mi cultura, y todavía esa controversia se mantiene. Por eso hace unas horas apenas Afganistán pues decide que las mujeres no pueden ir a la universidad. Les cerró las puertas de la universidad. La ONU, ¿qué puede hacer? Es poco realmente lo que puede hacer, porque la ONU dice que el hombre y la mujer son iguales, tienen los mismos derechos y hay que trabajar para que en el mundo entero, pero entonces hay un tema cultural, hay un tema de relatividad cultural. Entonces ya en términos de si los delincuentes, los presuntos delincuentes, tienen, incluso aquellos que ya están condenados, ¿no? Si tienen derechos, sí, los mismos derechos. Eso es muy importante puntualizarlo, salvo aquellos que les son suspendidos justamente por el delito que hayan cometido. Tienen los mismos derechos. Ahora bien, estamos hablando, en este caso, el respeto a la vida, el respeto a la integridad. Vamos a hablar de esos derechos civiles que están más vinculados a la labor policial, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí. Ahora, independientemente de los objetivos que tenga cualquier institución de seguridad para garantizar justamente la seguridad a los ciudadanos, debe garantizar esos derechos. La población muchas veces pues le pide, demanda de los estados, lo que está pasando en El Salvador y aquí, y lo que está pasando ahora. Lo que está pasando acá, que aquí hay mucha gente que quiere
que el Estado, que el gobierno, pues no tome en cuenta ningún tipo de derechos contra los supuestos violadores de los violadores. Es más, vamos a llamarle como si ya tuvieran una condena irrevocable, ¿verdad? Los delincuentes, aquellos que violan tus derechos, los míos. La población pues demanda que se ignore el derecho a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado, los gobiernos no deben hacer caso a este tipo de cosas, y es sencillo, muy sencillo. Número uno, porque muchas veces, número uno, porque es el derecho a la vida, a la integridad física es universal, número uno, pero no solamente como derecho humano, sino como derecho fundamental establecido en nuestra Constitución. El problema es que la Constitución no contempla la pena de muerte, no contempla la agresión física a la integridad física de la gente para hacer que pague un delito, no contempla la tortura. Pero además nosotros hemos firmado convenios, justamente, no solamente con la ONU, sino con otros organismos de protección de los derechos humanos, la misma OEA. Esa es una arista de lo que yo te he dicho. La otra es el uso de la fuerza. Eso no solamente está contemplado en nuestra normativa jurídica, que la policía tiene derecho, tiene esa prerrogativa de utilizar la fuerza cuando sea necesario. Y eso incluye la fuerza letal. Tanto en nuestra Constitución como en la Ley 590-16, como en convenios internacionales está contemplado el uso de la fuerza legítimo, proporcional por parte de la policía cuando su vida se encuentra en peligro.